Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que me designaron fue glaucoma neovascular. Y bueno, voy a tratar de que sea práctico lo que vamos a charlar sobre el tema. El glaucoma neovascular es una enfermedad realmente ocular devastadora. Todos tenemos en nuestros consultorios pacientes que muchas veces nos da dolores de cabeza de cómo tratarlos. Va a ser una complicación final de una isquemia retinal y siempre va a ser ligado a esto, así que vamos a tener que buscar la causa. Se asocia fundamentalmente con oclusiones venosas centrales de la retina, se asocia con diabetes, con síndrome isquémico ocular, con oclusiones de arteria central de la retina, con desprendimiento de retina, con uveitis crónica y con muchas cosas más, pero estas son las más frecuentes. Y de estas, las más frecuentes son inclusive las tres primeras. Y las dos terceras partes de nuestros pacientes con glaucoma neovasculares van a ser generalmente por los dos primeros diagnósticos, oclusiones venosas y diabetes. El 97% de los casos va a estar asociado a esta isquemia retinal e hipoxia. Un 3% solamente o algunos tumores o algunas uveitis crónicas, pero el 97% a una hipoxia retinal. Tenemos característicamente la neovascularización en el iris y en el ángulo, que tenemos que buscarla. A veces podemos tener una neovascularización en el ángulo sin tener rubiosis, así que tenemos que hacer la búsqueda en los dos lugares. Y tenemos la proliferación del tejido fibrovascular de la cámara anterior, que es la que va a empezar a traccionar la pupila, como ven en la foto de abajo a la izquierda, y que después va a formar esa membrana que primero es transparente, después puede ser visible como algo que tiene un brillo particular sobre la pupila, que es la que va a producir el ectropio nubial ya en un glaucoma más avanzado. Acá tenemos, no se ve igual en la computadora que en la calle. El cierre angular es el próximo paso, que es cuando tenemos un cierre en forma de cremallera, en donde vamos a tener ya un glaucoma en una tercera etapa, que ahora la vamos a ver en la clasificación, donde ya estamos ante un glaucoma muy avanzado. O podemos tener sinequias como en el lado izquierdo, que son sinequias típicas de un cuadro inflamatorio. La presión intraocular se va a elevar, va a causar una neuropatía óptica glaucomatosa avanzada, es como un paciente con un glaucoma agudo, pero que no cede nunca, que uno no lo puede cortar. Y la pérdida visual es irreversible en estos pacientes. Y luego la descompensación corneal y un ojo que muchas veces pasa a ser un ojo ciego y doloroso. ¿Cuál va a ser el origen de todo esto? Generalmente en el 97% una isquemia de tipo retinal, una hipoxia, que va a liberar los factores de desarrollo de los neovasos, toda la cascada que ya fue explicada con anterioridad, para llegar a la activación, proliferación, migración celular y la formación de los neovasos, que van a estar, en este caso, tanto a nivel de la retina como a nivel del iris y el ángulo. Los estadios clínicos patológicos del glaucoma neovascular fundamentalmente son tres, como para tenerlo en forma didáctica, para pensarlo en forma didáctica. Tenemos el paciente que llega simplemente con la rubiosis, el que vemos en la lámpara de hendidura, que tiene una presión ocular normal y que solamente tiene los neovasos, ya sea en el iris o en el ángulo, y solamente tiene eso. El estadio 2, que es el que tiene el ángulo abierto, pero ya tiene su presión intraocular elevada, ¿sí? O sea, ya tenemos la rubiosis, ya sea en el iris, neovasos en el ángulo, y tiene ya su presión intraocular elevada, pero el ángulo todavía es un ángulo abierto. Y el tercer estadio es donde tenemos todo lo anterior sumado a un ángulo cerrado, que estos casos generalmente son quirúrgicos. Acá teníamos, bueno, ahí se veía una rubiosis bastante franca, y este es un estadio 3, en donde ya tenemos la membrana con el ectropio nubial, que se puede inclusive ver los procesos ciliares, o un cierre como el que mostramos anterior. El tratamiento médico que vamos a hacer, todo paciente que llega a nuestro consultorio y viene con un glaucoma neovascular y con la hipertensión ocular y un ángulo esté abierto o cerrado, se va a ir de nuestro consultorio con tres cosas. Los supresores de acuosa que se recomiendan, que son los beta bloqueantes o los alfa agonistas o inhibidores de la anhidrasa carbónica, no se recomiendan ni pilocarpina, no se recomiendan prostaglandinas, corticoides tópicos para bajar la inflamación de la cámara anterior y los cicloplégicos para evitar que se formen más sinequias anteriores periféricas y estabilizar la membrana ocular que está abierta. Un adyuvante que llegó hace unos años atrás y que realmente nos dio un gran alivio y cambió mucho el curso de muchos de estos pacientes es el Avastin. Nos ayuda a controlar los neovasos en el iris y en el ángulo. Si uno lo hace en un estadio 1 y 2, muchas veces puede llegar a retroceder los neovasos y que el trabeculado deje de dañarse, por eso pongo ahí que evita el daño trabecular, y nos da tiempo para una muy buena panfotocoagulación y poder detener ahí el proceso.
Y si tenemos que llegar a una cirugía, el colocar un Avastin realmente va a ser muy beneficioso porque va a evitar por lo menos un sangrado profuso que sin esto antes lo teníamos. Ahora, el tratamiento que sí o sí es indispensable es el de la enfermedad de base, ¿sí? Para preservar la visión, que es el tratar la hipoxia sí o sí retinal que tienen estos pacientes. Bueno, acá se veía muchísimos neovasos del iris, como con la panfotocoagulación habían retrocedido. Entonces, si tenemos un paciente con estadio 2 y 3, pero que tiene una visión útil, tiene su isquemia retinal, y tenemos que sí o sí hacer esa ablación retinal o cirugía porque tiene esa presión intraocular muy elevada, bueno, hoy por hoy, gracias al Avastin, podemos medio correr esto primero, inyectar inmediatamente y nos da tiempo para hacer la panfotocoagulación y operarlo a ese paciente y por lo menos el daño va a detenerse, ¿sí? Así que este hoy por hoy es un gran acompañante en esta patología. El tratamiento quirúrgico va a depender si el paciente tiene visión útil o no tiene visión útil. Si tiene visión útil, el dispositivo de drenaje se recomienda ampliamente o se puede hacer una trabeculectomía con antimetabolitos siempre y cuando hayan los vasos, uno los haya tratado y hayan hecho una regresión, no tengamos neovasos en el ángulo. Y se puede hacer muchas veces vitrectomía o facovitrectomía cuando los medios no nos acompañan, son medios con hemorragias vítreas que ahora van a desarrollar el tema. Y bueno, por ahí en este caso directamente uno avanza de esta forma. Cuando tenemos un ojo ciego, doloroso, sin posibilidades visuales, bueno, los tratamientos van a ser fundamentalmente de ablación, ¿sí? Vamos a hacer una ciclofotocoagulación, una ciclocrio, alcoholización o una evisceración a veces que el paciente pide en un ojo ciego y doloroso y que no tenemos los otros recursos disponibles. La causa de falla de cuando lo que hicimos no fue suficiente es porque la progresión de la enfermedad de base continuó, ¿sí? O sea que no pudimos detener la hipoxia retinal. Y el glaucoma neovascular necesita justamente para continuar su proceso estas tres cosas. Un tejido retinal viable con baja tensión de oxígeno, o sea, un tejido en hipoxia, y necesita un flujo venoso que permita la acumulación de los factores angiogénicos. Eso es lo que nosotros tenemos que ablacionar para detener el proceso. En este caso, que tenía una rubiosis franca, muy importante, tiene puesto un tubo, se le colocó a este paciente un tubo, se le hizo una panfotocoagulación, que no se ve ahí. Y ¿cuáles son las metas de tratamiento? Las metas de tratamiento son fundamentalmente estas. Tratar la isquemia retinal, lograr la regresión de los neovasos tanto en el iris como en el ángulo, evitar con eso el daño más del trabeculado que siga avanzando, evitar la formación de sinequias anteriores periféricas, a estos pacientes hay que atropinizarlos, controlar la presión intraocular para que justamente no dañe al nervio óptico y mantener la visión peleando a la enfermedad día a día, tratando de lograr un objetivo. Los puntos claves, manifestación tardía de una enfermedad retinal isquémica, ahí está el problema. En los estadios tempranos vamos a tener un ángulo abierto, en un estadio temprano vamos a tener un ángulo cerrado. El tratamiento más importante a realizar es la resolución de la hipoxia retinal. Esto va a resolver el estímulo angiogénico del paciente. Y por último, el tratamiento va a depender de la visión, si el ángulo está abierto o cerrado y si tiene transparente o no los medios para poder seguir adelante con el tratamiento que hay que hacer. Muchas gracias.